Sí, buenas, vamos con el ejercicio de campos magnéticos del examen de 2022, septiembre, pregunta 3. Nos dice así: una espira conductora circular de 4 centímetros de radio y 0,2 ohmios de resistencia está situada sobre el plano XY. En esta zona del espacio existe un campo magnético dado por B igual a 3 sub z. Se pide la Fm máxima e intensidad que circula por la espira, es decir, dos cosas, Fm e intensidad. 1. Si la espira permanece estática y el campo magnético aumenta 0,1 teslas por segundo. Y 2. Si el campo permanece constante y la espira gira alrededor de uno de sus diámetros con velocidad angular constante pi radianes. Este tipo de ejercicios, por cierto, dicho sea de paso, tienen una gran ventaja. Es una suerte, a mí no me parece este fácil precisamente, ¿no? Al menos el apartado 2, pero tiene una ventaja muy buena, que es que podemos meter la pata en un apartado y el otro que se salve. Entonces, en un examen donde te ponen todo mal por equivocarte en un número, se puede salvar la mitad del problema. Y eso no es tan mala noticia. Porque a menudo un apartado es más fácil que el otro. De hecho, el 1 es razonable, el 2 es el que es un rollo. Pero el 1 a mí me parece razonable. Entonces, quieras que no, pues se puede salvar un punto entero y sin tener bien el otro apartado, ¿no? Ojalá hubiera muchos apartados en los exámenes estos, vamos, desde mi punto de vista. Entonces, una espira conductora circular de radio 4 centímetros, ¿no? Entonces, más o menos lo que está pasando es lo siguiente. Nosotros tenemos, si este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, nosotros tenemos aquí como una cosa conductora, más o menos algo tal que así, ¿no? De un radio que nos lo han dicho ahí, que es 4 centímetros, es decir, 0,04 metros, ¿vale? Y nos dije que aquí hay un campo magnético de 3 sujeta, ¿no? Es decir, más o menos el campo magnético está yendo en esta dirección. Bien, vale. Entonces, nos dije, la Fem, ¿cuál es la Fem, no? Entonces, si vamos a las fórmulas, pues entonces sabemos que la Fem es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Lo que nos lleva a plantear, entonces, vale, entonces perfecto, ¿cuál es el flujo magnético? Esa es la siguiente, ¿no? Entonces el flujo magnético, que habrá que expresarlo en función del tiempo, dicho sea de paso, va a ser igual al vector campo magnético por el vector área. ¿Y qué es el vector área? Pues el vector área va a ser igual a un vector normal al área, o sea, perpendicular a la superficie, por el área. En este caso, si nos fijamos, el vector normal lo voy a pintar en rojo si es perpendicular a esta superficie, porque la espira está en el plano XY, ¿no? Entonces o es este que va para arriba o es este que va para abajo, ¿no? Como somos un poquito oportunistas, pues vamos a coger el que va para arriba para que vaya en el mismo sentido que el campo magnético y así ya me salga directamente un signo positivo, ¿no? Pero se podría haber cogido también el de abajo, no pasa nada, ¿eh? ¿Vale? Lo que me interesa, que estos dos vectores o son el ángulo que forma el vector B con el vector n, o es 0 o es 180 grados. Es decir, que lo puedo sustituir rápidamente esto directamente por módulos, es decir, B por A por un coseno de un ángulo que vale 1 vale menos 1. Bueno, de hecho incluso hasta casi saldría más rentable poner menos 1 para que luego nos salga la Fm en positivo. Pero bueno, esas son anécdotas. Lo que me interesa es que esto nos podemos olvidar porque va a valer 1 y directamente el flujo magnético va a ser B por A, donde el campo magnético es el que va a estar en función de T. Bt por A. ¿Vale? ¿Cuál es el área de la espira? Bueno, pues muy fácil, ¿no? Pi por r al cuadrado, es decir, pi por 0,04 al cuadrado. Eso no tiene dificultad, ¿no? Y sin embargo, ¿cuál es el B en función del campo magnético? Perdón, en función del tiempo. Pues nos dije que de entrada es 3, ¿no? Vale, pues entrada es 3. Y luego me dije que el campo aumenta ser un teslas por segundo, ¿no? Entonces, pues será 0,1 t, donde t es el tiempo, ¿no? Porque si aquí le enchufo un segundo, me aumenta en 0,1, ¿no? Entonces se me pone en 3,1, ¿no? Y si son 2, 2, 2, tal, 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 ¿no? ¿Vale? Pues entonces ya lo tengo. ¿Cuál es el flujo magnético en función del tiempo? Pues va a ser pi por 0,04 al cuadrado por, entre paréntesis, 3 más 0,1 t. ¿Y cuál es la Fem? La Fem me han dicho que es menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces tengo que derivar esto con respecto al tiempo. ¿Y qué me va a dar esto la derivada de esto con respecto al tiempo? Pues va a ser pi por 0,04 al cuadrado por 0,1. Y como es la Fem le he puesto un signo negativo, pues le tengo que poner un signo negativo. No se me vaya a olvidar. Al cuadrado por 0,1 por pi. ¿Vale? Entonces, desarrollando esto, me sale una Fem de menos 5,0265 por 10 elevado a menos 4 voltios, que sería la primera respuesta del apartado 1.
Una vez que tengo este voltaje, voltaje es igual a resistencia por intensidad por la ley de Ohm, ¿no? Entonces la resistencia me dice el enunciado que es 0,2 ohmios. ¿Cuál será la intensidad? Pues 5,0265 por 10 elevado a menos 4 entre 0,2. Es decir, me sale una intensidad de 2,513 por 10 elevado a menos 3 amperios. ¿Vale? Estas serían las respuestas del apartado 1. La FEM, si alguien la quiere poner en positivo, tampoco pasa nada, ¿eh? Aquí lo que importa realmente es el módulo, realmente. Pero esta, digamos, sería la primera parte del ejercicio, la fácil, ¿no? Por así decirlo. Ahora vamos con la otra, con la parte segunda. La parte segunda nos dije, si el campo permanece constante, es decir, vale, perfecto, ahora yo ya sé que la B vale 0, la vale 3, en módulo, ¿no? Si el campo permanece constante y la espira gira alrededor de uno de sus diámetros con velocidad angular constante de pi radianes por segundo. Es decir, tenemos una velocidad angular de pi radianes por segundo. ¿Qué está pasando aquí para que nos entendamos? Bueno, pues básicamente la espira está haciendo algo tal que así, ¿no? Está dando vueltas continuamente. Entonces, dicho sea de paso, esta es, digamos, la idea de la generación de energía eléctrica, ¿no? Es decir, no es que la energía eléctrica se saque moviendo, acercando o alejando un imán, no, tenemos el imán fijo y lo que se hace es mover la espira. ¿Cómo se mueve la espira? Pues con el viento, la fuerza hidráulica, calentando agua, generando vapor que lo mueva, calentándola con térmica, nuclear, lo que sea, ¿no? Muy así resumidamente, entonces es lo que hace que esto se mueva y por tanto se genere la fuerza eléctrica y así tengamos electricidad, ¿no? Luego hay unos dispositivos electrónicos para que la oscilación del signo de la corriente pues se haga fija y siempre se haya corriente continua y estas historias, ¿no? Que a mí se me escapan y tampoco nos interesan demasiado en esta historia, pero que es un poco la idea de la generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es la misma, es decir, la FEM va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético partido por el tiempo, ¿no? Eso no va a cambiar. Entonces, el problema se me vuelve a plantear como, oye, ¿cuál es el flujo magnético con respecto al tiempo? En este caso tengo una parte que es muy fagilona, el campo magnético, porque ese es fijo esta vez, ¿vale? Este es 3 y punto, no hay más campo magnético, pero ¿qué pasa con la superficie? La superficie es la que me va a estar variando, o dicho de otra manera, no tanto la superficie, sino el ángulo que está generando la superficie. Es decir, si yo aplico antes, cuando hemos hecho el producto vectorial, hemos dicho 3 por la superficie, que es pi por 0,0 al cuadrado, ¿no? Por el coseno del ángulo, que antes, claro, teníamos, iba a decir a huevo, ¿no? Porque el coseno del ángulo nos daba 1 menos 1 y aquí terminaba el asunto, ¿no? Pero claro, este alfa ahora es variable, que por otra parte lo necesitamos pues, si queremos generar energía eléctrica, ¿no? De algún sitio me tiene que salir aquí una t si quiero derivar con respecto al tiempo y me salga algo, ¿no? Y no me salga un cero. Entonces, ¿qué es alfa? ¿Vale? Bueno, pues entonces tenemos que refrescar un poco, y aquí viene un poco la dificultad enreversada, ¿no? Este apartado me parece bastante enreversado. La verdad, sea dicha, lo he mirado, ¿eh? O sea, no lo voy a ocultar, porque son fórmulas que no termino de acordarme y tal. Está por ahí, creo que hay algo de esto en el libro, de todas formas. Pero bueno, en principio la idea es, oye, la velocidad no es espacio partido por tiempo, la fórmula esta chorra que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Tan básica. Bueno, pues entonces la velocidad angular, ¿a qué va a ser igual? Pues entonces va a ser igual al ángulo recorrido partido por el tiempo, ¿no? Esta sería un poco la filosofía. Ángulo en radianes, ¿no? O sea, y aquí nos dije velocidad pi radianes por segundo, es decir, en un segundo recorro pi radianes, ¿no? Igual que aquí decía, en un segundo recorro 20 metros. Es lo mismo al final, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Esta t me la paso aquí multiplicando, ¿no? Entonces me queda que wt es igual a alfa. Y una vez que ya tengo esto, como esto es alfa, me lo sustituyo aquí arriba. Y ya me ha aparecido la t que necesitaba, ¿no? Entonces el flujo magnético con respecto al tiempo va a ser igual al 3 por el pi por el 0,04 al cuadrado. Eso ya lo tenía. Y ahora multiplico por el coseno de wt. Y ahora viene el momento de derivar con respecto al tiempo. Derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces es el producto, esto no me cambia, 0,04 al cuadrado. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno, ¿no? Menos seno de wt, ¿vale? Y la derivada de lo de dentro, es decir, por w. La regla de la cadena esta, ¿no? Y estas cosas. ¿Vale? Bien, entonces ahora empezamos a manipular un poco. La FEM, por cierto, la FEM es igual a menos esto, ¿no? Entonces en este caso el menos con el menos se me queda más y estupendo porque así me quito de en medio signos, ¿no? 0,04 al cuadrado por pi por 3
0,0150079 por W, que hemos dicho que era pi, otra vez, por el seno de pi t. Esto es lo que me queda. Aquí, en teoría, ya habríamos resuelto el ejercicio, ¿no? Entonces, ahora hay que leer el enunciado, porque nos dije la FEM máxima. ¿Vale? Porque, claro, esta FEM es variable, va subiendo, bajando en función del tiempo, ¿no? Pero, ¿cuál es la máxima? ¿Cuál es el máximo valor que puede llegar a tomar un seno? Los máximos son 1 o menos 1, ¿no? Entonces, podemos presuponer que todo esto de aquí va a ser 1. Para la FEM máxima, digo, evidentemente. Entonces, si todo esto es 1, ¿qué me queda? 0,015, 0,79 por pi. O lo que es lo mismo, me queda una FEM en positivo, en este caso, ¿no?, de 0,047374 voltios. Y ya lo tenemos resuelto, el problema. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es calcular, hemos hallado la FEM y lo que nos falta es la segunda parte del problema, la intensidad, ¿no? En este caso, la intensidad es simplemente voltaje es igual a resistencia por intensidad, ¿no? Entonces, 0,047374 entre 0,2 es igual a la intensidad. Es decir, que me sale una intensidad de 0,2368 amperios. Al estar todo en sistema internacional ya sé que van a ser voltios, amperios, y en ese aspecto no tengo nada de lo que preocuparme, lo cual también es una buena noticia. Y hasta ahí ya resuelto el supuesto 3. Un saludo.